El título de esta reflexión es La trampa de sentir que algo te falta. Porque muchas veces vivimos con ese vacío de que algo me falta, algo me falta. Y me encontré con una frase que la escuché hace unos días y me resultó muy interesante. Y la frase es, o dice, la necesidad de saber nos expulsó del Edén. La necesidad de saber nos expulsó del Edén. Es decir, Eva y Adán, por querer saber si el relato de la serpiente era correcto o si el de Dios era correcto, se metieron y tomaron del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por intentar saber eso, finalmente ellos terminaron expulsados del Edén y nosotros también heredamos el mismo destino. Entonces yo pensé si es bueno tener que saberlo todo, y la verdad que es bueno saber, o sea, el conocimiento pues es una herramienta poderosa, ¿sí? Pero la estrategia de Satanás es muy, muy interesante. Y van a ver cómo esa estrategia se repite ahora. Cuando Satanás, por medio de la serpiente, le habla a Eva, le hace sentir a Eva que el no tener acceso al árbol es una carencia que a ella, que evita que ella tenga una vida plena. La serpiente le dice, o Satanás a través de la serpiente le dice, así es que Dios le dijo que de ningún árbol pueden comer. Y Eva corrige diciendo, no, de todo árbol podemos comer, excepto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Fíjense, del conocimiento del bien y del mal. Y la charla gira en torno al hecho de que Eva se está perdiendo algo si no come del árbol. Porque termina la charla, ¿y qué dice el texto bíblico? Que cuando termina la charla con Satanás, dice Eva que miró el fruto y lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, Satanás le hizo creer a Eva que Eva tenía una carencia. Y esa carencia evitaba que ella tuviera una vida plena. Y que si ella comía del fruto, desobedeciendo a Dios, entonces iba a alcanzar la vida plena. Ahora, convengamos, si yo hiciera la pregunta, si Adán y Eva, lo tenían todo, sí, la verdad que lo tenían todo, ¿verdad? Lo tenían todo. Pero Satanás les hizo creer que algo le faltaba. Esto te falta. Sí, ya sé que tenés todo, esto te falta. Para alcanzar una vida plena. Y yo veo que este mismo argumento de Satanás lo hace con nosotros. Satanás te hace pensar a vos y me hace pensar a mí que tenemos ciertas carencias y que cuando suplamos esas carencias o necesidades, vamos a tener una vida plena. Y entonces, cuando me case con el que me quiero casar, cuando me compre lo que me quiero comprar, cuando viaje a donde quiero viajar, cuando tenga la casa que quiero tener, ¿esas cosas son malas? No. ¿Son necesarias? Sí. El problema es que es cuando yo creo que la plenitud de vida viene cuando alcanzo esas cosas. Y Satanás te hace pensar que, claro, vos no sos feliz porque te falta algo, tenés una carencia. ¿Esa carencia qué es? Algunas de las cosas que mencioné o muchas otras más. Y caemos en ese engaño, que fue el mismo engaño de Satanás, y vivimos persiguiendo cosas para ser felices, vivimos persiguiendo cosas o relaciones, ¿sí?
para poder tener una vida plena y nunca lo alcanzas. Porque cuando lo alcanzaste te das cuenta que no era. ¿Y qué te dice Satanás? No, es que es esto otro, y es esto otro, y es esto otro. Esto pasa con cosas y con relaciones. ¿Cuántas personas van de relación en relación? Y el anterior era un sapo, pero este es el príncipe, ¿no? Y con este también, no, este también era un sapo. El príncipe es, y el otro era también un batracio. Y van de relación en relación porque buscan la plenitud y la felicidad en eso. Y Satanás le dice, no, pero el próximo, no, pero el próximo, el próximo. Y entonces, esa carencia que Satanás les hace sentir, creen que la van a llenar con la próxima relación o con lo que sea. Y entonces viven en una eterna búsqueda y al final la vida se vuelve sin sentido. Nosotros también caemos en esa trampa. Dios tiene una particularidad muy interesante. Dios toma las estrategias, a veces, en muchas ocasiones, toma las estrategias de Satanás y las vuelca para nuestro bien, ¿sí? Las torna para nuestro bien. Por eso Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Dios toma este argumento de Satanás de que vivimos con carencias que tenemos que llenar como una oportunidad para Él entrar en nuestra vida, invitarnos o animarnos a que lo invitemos a que entre en nuestra vida y de esa manera Él llenar ese vacío, Él con su presencia llenar esa carencia que sentimos. Y fíjense que Jesucristo habla claramente de esto por lo menos en 2 ocasiones, o 3, que vienen a mi mente, en realidad muchas más. En Juan 15:5, en la parábola de la vid verdadera, dice, yo soy la vid, y Jesús dice, ¿no? Y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. O sea, Dios nos dice, miren, la gran carencia que vos tenés, por lo cual no le encontrás sentido a la vida, esa gran carencia es que yo no estoy en tu vida, dice Dios. Que yo no soy que no estoy dentro de tu vida. Y hasta que no permitas que yo esté dentro de tu vida, vos vas a sentir constantemente una carencia, un sinsentido que te va a llevar a probar una y otra cosa, esto y aquello, hasta que te des cuenta que lo que te hace falta soy yo. Soy yo. Por eso por eso en Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto de las cosas, el resto de esas carencias, esas cosas que te gustaría tener, esas preocupaciones que te gustarían no tener, eso vendrá por añadidura, eso lo arreglaré yo. Fíjense que en Romanos 8:32 va en la misma línea. Dice, si Dios no escatimó a su Hijo para que viniera a salvarnos, ¿cómo nos dará con Él? Todas las cosas. Es decir, primero el Hijo, con el Hijo viene la salvación, y con la salvación que vienen todas las cosas que siento que me hacen falta, que siento que carezco. Entonces Dios usa este sentimiento de carencia que tenemos para que nosotros podamos buscarlo a Él y no andemos por la vida tratando de suplir esa carencia con cosas o con relaciones. Ahora me voy a detener 2 minutos en la vida, en un hecho particular de la vida de Moisés. Pregunta tramposa de la tarde, pero les voy a ayudar, así que para que vean. Moisés, ¿se acuerdan de? Esta mañana lo vieron en la escuela sabática. Moisés en Éxodo 3 se encuentra con Dios que se manifiesta como una zarza que ardía. No era raro que ardiera en el desierto por el calor y la sequía, el clima seco, suelen arder espontáneamente. El texto dice que Moisés le llamaba la atención que la zarza no se consumía. Arde y no se consume. La zarza, al estar muy seca,
arde y es un fuego muy rápido y se apaga rápido, ¿no? Se consume muy rápido. No se consumía. Él se acerca y ahí Moisés, ¿qué tiene? Él, lo que llamamos el llamado. ¿Llamado a qué? A liderar el movimiento de liberación de Israel del país de Egipto. Ese llamado, que lo conocemos todos, ¿fue el primer o el segundo llamado de Moisés? Como saben que yo hago preguntas con trampa, ya les avisé que iba con trampa. Esto cuando lo compartí en la otra iglesia, dijeron el segundo, porque ya saben que mis preguntas son así, tienen un truco. Es el segundo llamado, aunque la mayoría piensa que es el primero. Y nunca, o prácticamente nunca, le damos importancia al primer llamado. ¿Cómo sé que este es el segundo llamado? Porque en Hechos 7:25, cuando Esteban está dando el discurso ante el Sanedrín, momentos antes de que lo apedrearan, dice Esteban, Hechos 7:25, dice: Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Fíjense, Moisés creía que los israelitas sabían de que Dios los iba a liberar por medio de ¿quién? Por medio de Moisés. Pero los israelitas no lo entendieron así. Es decir, cuando Moisés sale a ver a sus hermanos, los hebreos, y ve que un egipcio está azotando a un hebreo, y Moisés, ¿qué hace? Mata al egipcio y lo entierra en la arena. Esto era para Moisés el primer acto en el proceso de liberación que él iba a encabezar para sacar a Israel de Egipto. Pero al otro día, cuando ve a dos hebreos que se están peleando y él quiere intervenir, ¿qué le dijeron los hebreos? ¿Quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿O acaso nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Es decir, los hebreos no entendían de que él los iba a liberar, pero él sí entendía que los iba a liberar. Para que vean que esto es así, para confirmar esta idea, Patriarcas y Profetas, página 251, que esto está en el capítulo 22, ¿sí? Dice: a los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba Moisés dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. O sea, Moisés, que había sido educado como legislador, como general, que había sido educado como líder militar, entre otras cosas, ¿por quién había sido educado como líder militar? Por los egipcios, porque a los 12 años pasó a ser cuidado por la hija del faraón y esto de la muerte del egipcio pasó cuando él tenía 40, o sea, él había pasado 28 años instruyéndose en las cortes egipcias. Y acá entonces dice que él, como había sido educado en las artes militares, y Dios le había dicho que iba a liberar a Israel por medio de él pensaba que la liberación era, ¿cómo? Yo, dice, voy a formar un ejército hebreo y vamos a pelear contra los ejércitos de Faraón y los aniquilamos y quedamos liberados. Pero claro, ese no fue el plan de Dios, era el plan de él. Ese era el plan que él tenía en mente para liberar. Dios quería liberar, pero de otra manera. Entonces en Éxodo 3, 40 años después, Moisés ahora con 80 años, Dios le hace el segundo, o sea, lo llama por segunda vez. ¿Dónde? Por medio de la zarza ardiente. Y ahí entonces viene claro el segundo llamado. ¿Por qué Dios lo llama otra vez? Y hay muchas respuestas sugerentes, todas pueden ser muy buenas.
Obviamente Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas, quintas, infinitas posibilidades, infinitas oportunidades. Así que claramente no sería de extrañar que Dios le esté dando a Moisés una segunda oportunidad para que cumpla con la misión a la cual le había llamado ya una vez. Pero yo voy a arriesgarme a dar otra razón tal vez que seguramente se complementa con esta. Ustedes pueden disentir conmigo, pero yo creo que Moisés tenía una carencia en su vida, y acá el tema con el principio, ¿no? Moisés tenía una carencia en su vida, y esa carencia, ¿saben cuál era? La carencia de servir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios se encuentra con Moisés en la zarza ardiendo, Dios le dice, bueno, vas a ir a librar a Egipto, a liberar a Israel de Egipto, y Moisés en 5 ocasiones dice que no. No porque estoy grande, no porque no sé hablar, no porque no puedo, no porque no soy capaz. No quería ir. Podríamos decir, a regañadientes, y sí, no quería ir. 40 años después, cuando están llegando a Canaán, por segunda vez, porque fracasaron en la primera entrada, fíjense lo que dice, hay un diálogo muy interesante entre Dios y Moisés, en Deuteronomio 3, del 23 al 26. Este diálogo es muy interesante, fíjense lo que dice. Dice Deuteronomio 3, del 23 al 26, dice, en aquel tiempo le rogué al Señor, está hablando Moisés, ¿verdad? En aquel tiempo le rogué al Señor en oración. Tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrar tu grandeza y tu mano poderosa a este siervo tuyo. Ciertamente no hay Dios en el cielo ni en la tierra que haga las grandes proezas que tú haces. Yo te ruego que me concedas cruzar el río, ¿qué río? Jordán, y contemplar esa bella tierra que está más allá del Jordán, y ese bello monte y el Líbano. Versículo 26. Pero por culpa de ustedes el Señor se había enojado contra mí y por eso no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Esta frase da para otro sermón. ¿Alguna vez oraste por un tema y le diste y Dios te dijo, basta, no me pidas más? Ya está, la decisión está tomada. Bueno, tema para otro sermón y muy interesante. Lo que yo entiendo es lo siguiente. Moisés no quería ir a liberar, pero cuando decidió servir a Dios como instrumento para ir a liberar, se dio cuenta que eso era lo mejor que le podía haber pasado. Y entonces, cuando llega el momento de entrar a Canaán, Moisés no dice, bueno, por fin me jubilo y me voy de vuelta a cuidar mis ovejas. Moisés dice, no, yo quiero seguir en esta tarea. Porque yo no me daba cuenta de que esto era lo que me faltaba. Pero bueno, ahora que me di cuenta, no quiero dejar, quiero continuar. Me arriesgo por la actitud de Moisés a pensar de esa manera. Y hoy podemos tener la misma experiencia que Moisés. Tal vez vos sentís un vacío en tu vida, tal vez sentís que algo te falta, tal vez sentís de que tu vida no es plena y que cuando tengas esto lo vas a hacer pleno y cuando te arregles con aquel y que cuando tengas el hijo y que cuando tengas la casa y cuando viajes a ver a Bolivia, tus antepasados, o Paraguay, no sé, ¿me entienden, no? A Chile también, ahora sí te incluimos a vos también, a Chile. Pero tal vez la carencia que tenés es la carencia de servir a Dios. Tal vez esa carencia que sentís, ese vacío que sentís, es el vacío que sentís porque no estás sirviendo a Dios. Y tal vez te da miedo servir, como Moisés, que lo llamó Dios por segunda vez y puso muchas excusas. Pero ahora, después de haber servido
a Dios como Dios quería que Moisés lo sirviera, dice, no, la verdad que esto está tan bueno esto, que yo quiero seguir. Permíteme seguir. Y Dios le dice, no, hasta aquí llegó tu servicio. Será Josué el que pase al pueblo del otro lado del Jordán. Yo creo que a veces nosotros podemos estar teniendo esta misma experiencia que Moisés. Tal vez esa carencia, ese vacío que sentís, esa falta de plenitud, es que no estás sirviendo a Dios como Dios quiere que lo sirvas. Tal vez estás sirviendo como a vos te gusta que lo sirvas, pero no como Dios quiere que lo sirvas. Tal vez tendríamos que animarnos a decirle que sí a Dios, a decirle, Señor, quiero servirte como tú quieras y donde tú quieras. No sé, capaz que te sorprende. Dios nunca te va a dar una tarea que vos podés hacer. Y eso es aterrador. Dios nunca te va a dar una tarea que vos podés hacer. O Moisés podría haber liberado solo a Israel. O Josué podría haber conquistado la tierra solo. O Sansón podría haber vencido a los filisteos solo. O Gedeón con 300 podía haber vencido a 132.000 enemigos. ¿Me entienden, no? ¿No? Lo que pasa es que nosotros nos gusta servir a Dios en lo que sabemos hacer. Porque esa es nuestra zona de confort. Yo sé hacer esto. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero ¿qué pasa si Dios te llama a servir en lo que no sabes hacer? ¿Qué pasa si Dios te llama a servir en lo que te sentís incapaz? Seguro que vas a decir como Moisés, no hablo bien, no. Pero Dios dice, no te preocupes, yo te voy a capacitar. ¿No hablas bien? Tu hermano Aarón te va a traducir. ¿No tenés poder? La vara se convertirá en serpiente. No sé quién soy, no sabe quién soy, no te preocupes, decile que el te manda, yo soy el que soy. ¿Me entienden, no? Es más cómodo servir a Dios en lo que nos gusta hacer que servir a Dios en aquellas cosas que nos sentimos incapaces. Pero Dios tiene la sana y dolorosa costumbre de hacer que lo sirvamos en las cosas que nos sentimos incapaces. Por eso cuando la junta de nombramiento de la iglesia se reúne y le dice a un hermano, una hermana de iglesia, te invitamos a que vos puedas desempeñar determinada función en la iglesia. Dice, yo no sé hacer eso, justamente, sos la persona ideal. ¿Por qué sos la ideal? Porque Dios llama a los que no saben, a los que no se sienten capaces. Por eso Dios le dijo a Josué, 3 ocasiones le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía que ser tan insistente con esto? ¿Porque Josué se sentía capaz o incapaz? Incapaz. Incapaz. ¿Por qué Dios tuvo que darle muchas pruebas a Gedeón para que dejara de dudar? Porque Gedeón se sentía capaz o incapaz. 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 Entonces, tal vez esa carencia que sentís, ese vacío que sentís, esa falta de plenitud en tu vida, tal vez sea porque no te estás animando a servir a Dios como Dios quiere que lo sirvas. Anímate, pensemos en esto, reflexionemos en esto, tal vez nos llevemos una sorpresa y tal vez terminemos haciendo grandes cosas para Dios en lo que menos nos imaginábamos que podíamos hacer. Amén.